Feminismo sin censura. Sábados de 18 a 19. Para quienes nos asumimos feministas. Pero queremos tomar la voz. Porque estamos desinformadas, cansadas, indignadas, abrumadas y violentadas. Porque tenemos mucho para decir y nada para callar. Feminismo sin censura. Un programa pensado para vos. Para las mujeres. Para quienes sin serlo se perciben como tal. Para quienes estamos fuera de norma. Feminismo sin censura. Sábados de 18 a 19. Por Radio La Tosca, 95.1. Educación sexual integral. Para charlar en familia. Cuanto más sepan, mejor. Hablar de sexualidad en mi casa no era tan fácil. Te sentías como una pelotita de ping-pong cuando preguntabas, porque rebotabas todo el tiempo. Si le preguntabas a tu viejo te decía, anda a preguntarle a tu vieja. Y cuando lo preguntabas en el colegio, te decían que era un tema para charlarlo en tu casa. Si superamos la vergüenza, es mejor. La primera vez que me indispuse, estábamos mi papá y yo solos en casa. Y me asusté, no sé, no sabía qué hacer. No sabía cómo decirle, porque en casa no se hablaba de esas cosas, ¿eh? Y además era mi papá, ¿no? Muy difícil hablar con un papá de eso. No sabía cómo pedirle ayuda. Qué emoción cuando mi mamá me regaló mi primer corpiño. No lo podía creer. Al fin me tocaba. Re lindo, blanco, de algodón. No es sencillo, pero a mí me parecía el más lindo del mundo. No paraba de mirarme al espejo así todo. Si los acompañamos en su crecimiento, es mejor. Recuerdo lo escandalizada que estaba mi abuela cuando se enteró que una de mis compañeras de secundario estaba embarazada. Me acuerdo que me agarró fuerte del brazo y me dijo, la que se cuida siempre es la mujer, nena. Si varones y mujeres se cuidan por igual, es mejor. Cuando era chico, mis padres me habían contado que a los bebés los traía la cigüeña. En ese momento, mi mamá estaba embarazada de mi hermana. Y se fueron rápidamente a la clínica. Yo la verdad que no entendía por qué la cigüeña no traía al bebé a casa. Si hablamos sinceramente, es mejor. Cuando era chiquita, hace poco, tenía un novio que no me dejaba usar ni minifalda ni ropa ajustada. Mis amigas me decían que los celos eran así como una muestra de amor. Si enseñamos que el amor es confianza y buen trato, es mejor. La otra noche estábamos mirando la tele con mi sobrina y me pregunta, ¿por qué se casan esos dos señores? Yo no sabía ni por dónde empezar, la verdad. Si aprendemos que todos tienen los mismos derechos, es mejor. A veces te pasa que te encontrás en situaciones en donde no sabes cómo reaccionar. La semana pasada invitamos a un amiguito del jardín de AME a jugar a casa y, bueno, de repente silencio, no sabía dónde estaban, me fijo y estaban abajo de la mesa y se estaban tocando. Y la verdad es que me puse tan nerviosa que, no sé, me salió a retarlos. Si no nos asustamos cuando experimentan, es mejor. Pero bueno, cuando uno es chico en relación al sexo hay un montón de misterios y un montón de curiosidades, ¿eh? Entre mis amigos había como dos grupos. Por un lado, el grupo de los que supuestamente habían debutado, que se las sabían todas. Y por otro lado estábamos nosotros que no sabíamos nada y que no habíamos hecho absolutamente nada. Los que supuestamente habían debutado se la pasaban dándote cátedra, contándote cosas que en realidad te aportaban mucho más a la confusión, contándote cosas absolutamente increíbles. Y uno en realidad, pensándolo a la distancia, ¿qué pasa? Uno dice, bueno, ojalá hubiese sabido mucho mejor de qué se trataba. Si podemos responderles en casa, es mejor. Mirá lo que le pasó a mi tía cuando era chiquitita. Le preguntó tantas veces a la madre cuándo le iba a crecer el pito, que la madre cansada le dijo, no te preocupes, vamos al carpintero de la esquina que te fabrique uno. Cuando uno no sabe qué decir, dice cualquier cosa. Cuanto más sepamos, mejor. El otro día estuve hablando con Amelia sobre el tema de la adopción. Se ve que se quedó pensando, entonces vino y me preguntó, papá, los bebés adoptados, ¿de dónde vienen? Si conversamos con la verdad, es mejor. Si jugabas a la pelota o a los autitos, te decían varonera. Y si los nenes lloraban o jugaban con las nenas, les decían mujercitas. Si evitamos encasillar a las personas por lo que hacen, es mejor. Anoche mientras cenábamos con mi hija, me dice, ma, ¿a que no sabés lo que me enteré en el jardín? ¿Qué? Que la pochola se llama vulva.
Si les damos la información correcta, es mejor. Educación sexual integral, para charlar en familia. Cuanto más sepan, mejor. Una publicación del Ministerio de Educación para todas las familias. Encontrala en escuelas, centros de salud y organizaciones comunitarias de tu barrio. Ministerio de Educación, Presidencia de la Nación. La vida te lleva por caminos que ni te imaginas. A todos, estamos nuevamente en Feminismo sin Censura, como cada sábado, cada vez somos menos, lo tenemos que decir, pero por suerte tenemos invitado hoy. Sí, cada vez somos menos. Bueno, lo que escuchábamos antes de iniciar era un audio sobre educación sexual integral. Es un spot publicitario en realidad que salió en 2011, se llama Educación Sexual Integral para charlar en familia. Ese va a ser el tema que vamos a estar desarrollando a lo largo de este programa, pero antes de arrancar vamos a presentar a quienes estamos presentes en cuerpo y alma aquí. Tenemos a Laura Mercado. Hola, buenas tardes, audiencia. Y tenemos el gusto de tener a Chachi Di Franco con nosotras. Hola, ¿cómo les va? Buenas tardes. Bueno, muchas gracias por venir. Bienvenida, Chachi, al estudio. Bienvenida, Chachi. Ya ha estado en el estudio, pero no con nosotras. Es la primera con nosotras. Muy bien, bien. Bueno, Chachi va a estar, por supuesto, charlando sobre educación sexual integral y además nos va a estar contando sobre un evento muy grato. Vamos a tener la presencia de Sonia Sánchez nuevamente en la ciudad de Santa Rosa, así que más adelante vamos a estar hablando sobre eso, sí. Antes de continuar con el programa, vamos primero a mandarles saludos a las compañeras que no están presentes, a Sonia, a Vale, a Jessy, a Dani también. Y además le vamos a mandar un saludo a Nico Miranda, que para mí que se cansó de nosotras. Lo hartamos. Sí, lo hartamos, nos abandonó, largó todo, se fue. No está con nosotras hoy, pero tenemos a Ariel Pérez, a quien le agradecemos muchísimo, porque si no estuviera no podríamos salir al aire. Sí, directamente. Nos hace seña que más o menos, pero no, es verdad. Ninguna de nosotras sabe hacer el enorme trabajo que hacen los operadores. Así que le agradecemos por eso. Y bueno, antes de ir de lleno a la temática del programa de hoy, como siempre tenemos buena música, así que vamos a escuchar a Sudor Marica con Chocolate Remix haciendo Las Invertidas. La información es poder. Empoderate con nosotras. Ya vuelve Feminismo sin Censura. Hablalo. Decilo.
porque tenemos mucho para decir y nada para callar. Quédate escuchando Feminismo sin Censura. Escuchábamos a Sudor Marica, ya es medio un clásico que traemos porque nos encanta y siempre les decimos que también eso se relaciona con el programa de Irene, donde Ariel es operador, que la música tiene mucho para decir, ¿no? Así que siempre les decimos que escuchen las letras de la música que traemos, que nunca es casual, siempre está pensada. Relacionada. Siempre está relacionada y siempre está pensada, y traemos música que por supuesto tiene perspectiva de género también. Antes de arrancar con Chachi y exprimirla, como hacemos con toda la visita. Sí, siempre la visita la recontra exprimimos, está acá toda la hora meta charla. Pensábamos que era interesante proponer el marco para arrancar a hablar de educación sexual integral, que les decíamos al principio del programa que va a ser de lo que vamos a estar hablando durante esta hora y pico. Y para eso, si bien no está presente nuestra compañera Vale Alfajeme, va a estar no en cuerpo, pero sí en voz, porque nos dejó un audio donde cuenta, sabemos, ella también lo ha contado muchas veces en el programa, que trabaja muchísimo, incluso con vos, Chachi, todo lo que tiene que ver con ESI a través de talleres, además de que es profe de biología, por lo cual sufre esto de siempre, claro, te toca a vos, y bueno. Así que lo que nos grabó Vale tiene que ver entonces con el marco de la ley donde se establece la educación sexual integral. Si Ariel está listo, lo vamos a compartir con todos. Desde el año 2006, en la Argentina, se crea la ley 26.150, que es la ley que trabaja la educación sexual integral, que la promulga, que la formula. Y esta ley crea un programa, el programa de educación sexual integral. Se intenta trabajar, se propone en realidad trabajar la educación sexual integral articulando aspectos tanto biológicos como psicológicos, sociales, afectivos y éticos. Esto amplía el concepto de sexualidad y no lo reduce solamente al concepto de trabajar relaciones sexuales, sistemas reproductores, métodos anticonceptivos, sino que lo amplía y trata la sexualidad articulando todos los aspectos, todas las dimensiones que conforman un individuo. Entre sus principales objetivos tiene que esta educación sexual integral debe ser transversal, ¿sí? Transversal para poder trabajarlo en cada una de las asignaturas que nosotros tenemos en nuestras instituciones. Propone que la información que llegue sea la correcta, que se trabaje mucho en base a la salud y a la salud sexual y reproductiva en particular, y también procura la igualdad de trato y de oportunidades tanto para varones como para mujeres. Lo que me gustaría mencionar como importante es que esta ley en el artículo número 4 nos propone en realidad que la educación sexual integral debe ser transversal, desde el nivel inicial hasta el nivel superior, específicamente el nivel superior de formación docente y educación técnica no universitaria, dice en este artículo. Esto quiere decir que, además de que la ley en la actualidad no está pudiendo ser llevada a cabo por falta de políticas públicas, también hay una falta de formación en los docentes. Entonces se hace muy difícil el trabajo. Si bien posterior a esta ley se escribió y se generó y llegó a las escuelas mucho material, ese material, como por ejemplo los lineamientos curriculares, ese material no está siendo usado porque no se sabe cómo usar. Esto es un punto importante. Está genial la ley, la celebramos como siempre lo decimos, pero la ausencia de la formación en los docentes de todos los niveles educativos es una deuda que todavía el Estado no pudo suplir, y por eso la ESI hoy en la educación no está siendo transversal como se propuso en un momento, sino que se hace en pequeñas actividades, en talleres
que no son menores, pero no es el objetivo con el que nació esta ley. Junto con la ESI nosotros podemos trabajar muchas temáticas, como puede ser la discriminación, la diversidad sexual, conocer nuestros cuerpos, los métodos anticonceptivos, las relaciones sexuales, la trata y explotación. Y lo que me parece fundamental, que a esta ley de educación sexual integral la acompañen muchas otras leyes que también son importantes darlas a conocer. Como por ejemplo la ley de trata y explotación, por ejemplo la ley de bullying, la ley de erradicación de las violencias contra las mujeres, la ley que define los derechos de las niñas y adolescentes y otras tantas. Lo importante sería poder trabajar en las escuelas y articular todas estas leyes, porque no son ni más ni menos que las definiciones de los derechos de nuestras niñas, niños y adolescentes, y bueno, ellos y ellas son el futuro. La vida te lleva por camino. Bueno, recién escuchábamos a Vale, a quien le mandamos un saludo y le agradecemos por, si bien no podía estar acá hoy presente porque tenía un compromiso, se tomó el trabajo de contarnos de qué se trata la Ley de Educación Sexual Integral, algo de lo que hablamos a lo largo de todos nuestros programas, porque le contamos a Chachi que siempre terminamos en la misma conclusión. Siempre decimos, La falta de éxito. Sí, qué distinta sería la sociedad con una real aplicación, real y efectiva aplicación de la educación sexual integral, ¿no? De todos los temas que hemos abordado, no sé, puede ser aborto, cuando hablamos del cupo trans, decimos, bueno, muchísimas de las cosas que suceden hoy no sucederían con una real aplicación de ESI, ¿no? Está muy interesante lo que decís, y además de real, crítica. Porque a decir verdad, educación sexual hemos recibido todos desde nuestros primeros momentos, ¿sí? Esta forma, este cuerpo y este género que son fuertemente culturales, esta sexualidad que es cultural, ha tomado parámetros en los que nos han educado desde temprana edad. Entonces, el giro y de ahí la importancia de la intervención y de la aplicación de esta ley es que nos pone en un lugar de pensar una sexualidad integral, una sexualidad responsable, un modo de vincularnos, un modo de conocernos, un modo de darnos igualdad de oportunidades, varones, mujeres, cada quien como identifique sus emociones, sus sensaciones y su forma de ser. Entonces, esta ley viene a ofrecernos esa posibilidad y lo delega en las y los profesores, que para mí eso es bien interesante, porque no solamente por convicción personal, sino por responsabilidad en este ejercicio profesional, la educación integral pasa a ser el eje de la formación, en donde la sexualidad es una mirada de las que me acaba de mencionar Vale, desde esta perspectiva psicológica, pero también afectiva, social, emocional. Las emociones y los afectos en nuestras instituciones, en nuestras escuelas, han estado más bien corridas, solapadas. Entonces nos pone en un lugar de poder hablar, de poder hablarnos, de poder sentirnos, de poder expresarnos, y todo lo que viene desde esa matriz hace que esa empezaría a ser la implementación más genuina de la ley. Efectiva, tal cual. Y la importancia también que lo resaltaba Vale, bueno, la ley también por supuesto lo dice, que sea transversal desde, ¿no? Inicial a nivel superior. Exactamente. Y cómo también por ahí se ve eso, falta que sea realmente transversal. Y lo que hablábamos hace un ratito, les contábamos que Vale es profesora de biología, y ella muchas veces ha contado que en todas las escuelas, bueno, no en todas por supuesto, pero le pasa que suele relegarse esto de asociar educación sexual integral solamente a la biología. Entonces terminan desligándose muchas veces de la tarea de abordar, quizás por falta, no sé si de información. ¿Vos qué decís? Sí, ¿Qué hay? Hay varias cosas. Otra modalidad que toma, también charlado con Vale, no solamente que las y los profes de biología dan educación sexual, como los de historia dan derechos humanos, sino que además otra cuestión que se ve con frecuencia es que es el día de. Claro. El día que damos ESI, los profes interrumpimos el programa que venimos desarrollando, la propuesta que se viene, y ese día se da
educación sexual, que justamente la transversalidad implica eso, el nivel de inicial a nivel superior, por eso las instituciones formadoras completando el circuito formador, y además para que sea transversal con la asignatura, con las otras asignaturas. Y ahí tenemos varias dificultades. Una de las que nosotros vemos por el campo de formación que nosotras tenemos, viene de la mano fuertemente a que nuestras instituciones formadoras no abordan estas temáticas. No los abordan ni a modo formativo ni a modo informativo. Entonces, si vos pensás que partimos de unas representaciones de la cultura, estas que hemos sido formadas tempranamente, y una información que hay veces que está vacía de sentido, o que no la conocemos, o que no nos han hablado de ella, o como no nos han ayudado a reflexionar sobre su presencia y sobre su necesidad, porque estamos hablando de derechos. Exacto. Entonces no es un tema de opinión, no es un tema de si quiero o no quiero, si me gusta o no me gusta, si lo comparto o no lo comparto. Lo que hace la legislación, la educación nacional, y específicamente el programa del que hablaba Vale, es decirnos, la escuela debe educar, debe informar en esto. Debo poner en suspenso mis propias ideas. Exacto. Respecto a, sobre todo, aquellas representaciones de la cultura un poco más conservadoras, un poco más difíciles de compartir desde nuestra perspectiva. Entonces, la escuela debe ser el espacio que forme, que informe. Exacto. Para lo cual, la formación de profesoras y profesores tiene que encaminarse hacia otro lugar. Claro, Y justamente hablando de estas por ahí, resistencias que hay en ciertos sectores, trajimos para compartir, bueno, no sabíamos, esto es una casualidad, pero Chachi lo usa como material. Nosotros ya lo habíamos compartido en alguno de nuestros programas, pero nos parecía interesante traerlo ahora como un puntapié para escuchar cómo a través de un cuplé, ¿no?, de la música, de la murga, se tocan, desde la ironía también, ¿no?, estas resistencias en el campo docente, pero también, por supuesto, se leen las resistencias en la sociedad en general, justamente en cuanto a la aplicación de ESI. Así que vamos a escuchar a Garrate Catalina haciendo Los Maestros y después volvemos y seguimos hablando en base a lo que vamos a compartir. Presten atención. Niños, los humanos pequeñitos, el futuro de este mundo por venir. Los pichones de salvajes a los que hay que corregir. Estos ángeles cual blancas palomitas son las larvas del engendro que vendrá. Y nosotras con firmeza los debemos educar. Son demonios disfrazados de corderos, malcriados por su núcleo familiar. Y por la pedagogía que empezaron a aplicar. Que me vienen con teorías posmodernas de psicólogos traumados de París. Un sablazo con la regla te endereza ese gurí. Si hace falta un rebencazo, si hace falta más dolor, más dolor. Cuando sea un ser humano, se lo tratará mejor. Ojo que tampoco somos anticuadas, no es cuestión que se arrodille en el maíz. Hoy el gas paralizante lo sosiega el chiquilín. A ver, tú, niño, alumno, ser humano, va. Proyecto futuro, ramita torcida del tronco partido del árbol podrido de la sociedad. Tú, niño, sí, tú, claro, ¿quién va a ser? Niño, ven, dame un beso, eso. Ponte derecho, hazte la moña, cruza los brazos, limpia tu roña, toma distancia, a la más baja, hazte la moña, te dije la moña, pedazo de un nabo, tenés 15 años a la dirección. ¡Ay! Virgen laica, gratuita y obligatoria, Santísima José Pedra, que el Codicen esté contigo y con mi espíritu, Ané. Menos mal que este vándalo no agarró una de esas maestras nuevas,
Menos mal que no agarró a una practicante. Las maestras practicantes de hoy en día, Dios me libre cómo está la educación. De mañana magisterio y de noche al vacilón. Qué atorrantas, qué vergüenza, qué descaro. Mucho curso de didáctica infantil. Y la ves en el tablado con un porro grande así. Dan su clase con canciones de la vela, se la dejan enseñar manualidad. El gurí en cuarto de escuela ya aprendió a desmorrugar. Esas hippies partidarias de la orgía, aberrantes de la educación sexual. Dicen útero y vagina en el ámbito escolar. Un repollo, una semilla, una cigüeña, a lo sumo manguerita o pichulín. Pichulín son ejemplos más decentes y no se alza el chiquilín. Si a una nena le enseñas dónde está el clítor, cuando crezca se lo va a querer buscar. Y mira si se encuentra, que nos diga dónde está. A ver, tú, niño, maqueta de persona, ¿qué haces con el dedo escarbando esa zona? ¿Qué estás intentando rascar las neuronas? ¿En dónde aprendiste esa cosa divina? Usar de bolsillo tus propias narinas. A ver, che, no sigas zurrando, ¿qué cosa tenés? ¿Será la bandera de los 33? Mira que se envicia la ñata después. ¡Ay, no me las comas! ¿No ves que sos grande y tenés que entender? ¡Estoy grande! No me abras la boca que sos muy chiquito para responder. Seguimos debatiendo desde la sororidad. Estás escuchando Feminismo sin Censura. Bueno, escuchábamos recién a Garrate Catalina haciendo Los Maestros, una forma de traer desde la ironía esta concepción conservadora que tiene quizás la sociedad, y muchos y muchas recordarán, yo en lo personal recuerdo una situación así particular, cuando se empezó a hablar de implementar educación sexual integral. Nunca me olvido, no voy a decir por supuesto el contexto, pero una persona que yo admiraba mucho, en un ambiente que no era educativo ni nada que ver con eso, pero se me cayó una ídola, por decirlo, cuando en una charla me manifestaba: yo no quiero que en la escuela le enseñen a mi hija, que tenía, no sé, en aquel entonces tendría 12 años. Yo no sé qué pensaba, la verdad. Creo que compartía un poco lo que escuchábamos recién de Garrate Catalina, que no sé, uno les enseña sobre perversión, no sé qué es lo que pensaba. Y la verdad se me cayó así, una ídola, porque digo, qué lástima que no quieran que niñes accedan a la información que nosotras siempre decimos, es poder la información, ¿no? La información, eso es. Igual, el pensamiento conservador mantiene la idea que de eso no se habla. Claro, como un tabú. Y al no hablar, no circula información, y si no hay información, no hay toma de decisiones, y si no hay toma de decisiones, inmediatamente se redujeron tus posibilidades. Sí, no hay libertad, al fin y al cabo, porque... Claro, porque por eso digo que no es cualquier educación sexual de la que tenemos que hablar, porque Agárrate Catalina hace todas las referencias habituales de la sociedad en la que estamos, y ahí en el Río de la Plata no nos separamos demasiado. No, tal cual, sí. Y tampoco es un límite local del que estamos hablando, exacto, ¿verdad? Son conceptualizaciones bien fuertes, y de hecho no es casual que algunos procesos sean simultáneos, pareciera. Esto va un poco en la idea de que de sexualidad hemos hablado y que los temores aparecen con mucha frecuencia frente a estas cuestiones. El conflicto más fuerte que se sigue dando es, y de hecho transitó en el inicio de la educación sexual integral, quién iba a trabajar sobre estos temas, qué tipo de, si era una responsabilidad de la familia, si era una responsabilidad de la escuela, si era una responsabilidad de ambas, que es lo que finalmente coronó la ley. Y en este sentido los temores, y de hecho es frecuente todavía, más allá del ejemplo que vos te acordás, es frecuente que pensemos, sobre todo más asociados a
educación, en donde los padres tienen una capacidad mayor de decisión, que puedan esgrimir que la educación sexual queda a cargo de la familia y el resto de la educación a cargo de la escuela. Y yo digo, ¿y si matemática no distingue con qué método trabaja y enseña? Claro. ¿Por qué nosotros no podríamos negociar de la misma manera que en términos de educación integral transitar a esto? Lo que hace el tabú y lo que hace el miedo es dejar el saber en un lugar fuera del que una puede acceder, y desde ese lugar mantenemos sin reflexionar, porque esto es lo complejo, de cuando un pensamiento se instala, como decimos hegemónicamente, es decir, lo usamos sin discutir. Claro. Lo repetimos y de eso se habla, de esto no se habla, y por ello decimos nosotros que desde la educación sexual integral instalamos esta idea que es bastante frecuente en las autoras de la pedagogía de la sexualidad, ¿no? Esto de atrevernos a pensar que atrás de este modo hay una matriz que nos hace pensar de qué cosas podemos hablar y qué no, y eso lo traduce en conceptos de normalidad o anormalidad. De esto que se puede es lo normal, lo habitual, en términos más de hábitos de Foucaultiano, digamos, más lo de Bourdieu, por favor, más en términos de, estaba pensando en la sexualidad, la genealogía de la sexualidad. No, por ser multitarea, ¿viste? Pensás en muchas cosas a la vez. Y en este sentido, también la idea de la construcción de la normalidad es una cuestión a pensar. Desde allí, quién es varón, quién es mujer, por qué lo trans es vivido como diferencia, sobre qué sexualidad estamos educadas y formadas, y cómo movernos de ese criterio. Esta pedagogía de la sexualidad vuelve educativo el acto, ¿no? De enseñarnos en ese momento y de aprender, insisto, en términos de la ley, sobre nuestros vínculos, sobre nuestros afectos y sobre nuestros derechos, que va mucho más allá de la genitalidad, que es a donde la mirada conservadora ha dejado su lugar. Ha dejado la idea de que la sexualidad se aloja en un cuerpo y que ese cuerpo es un cuerpo dado. Y que en realidad lo que nosotros tenemos que poder pensar es que es una construcción sociocultural. Claro. Y como toda construcción, depende mucho de las relaciones de poder que se establezcan. Una mujer que no puede, un varón que no puede, un trans que no puede identificarse desde esos lugares y desde ese sentido, encuentra que no tiene su propia palabra ni tiene su propia voz. Por eso, al trabajar sobre estos procesos de educación sexual o de pedagogía de la sexualidad, empezamos a reconocer esas voces que no hemos podido tener hasta acá. Mujeres, niñas, discapacitados. No estamos hablando de todas las formas que ha tomado este cuerpo. Exacto. Y un cuerpo que no podemos alejarlo en términos de relaciones de poder de la impronta capitalista, que finalmente la que nos pone en esa matriz que le llamó normal a lo blanco, varón, heterosexual. Entonces, dentro de esas características, tenemos que poder pensar esta condición y esta construcción. Por eso va más allá en sí de la genitalidad, y también son recaudos para no tomar, ¿no? Porque si nos ponemos a discutir, no sé, nosotros es bastante frecuente cuando trabajamos en libros de texto, quiénes son las representaciones, quiénes son los y las actoras sociales que aparecen en los libros de texto. ¿Y qué pasa con quienes no aparecemos? Los invisibilizados. Exacto, que somos mujeres blancas, gordas, tenemos dimensiones muy particulares, y que cuando uno empieza a advertirlo, empieza a construir esta nueva mirada. Mirada que es compleja, ¿sí? Porque hay primero un momento de resistencia. Hablaba de la discapacidad porque es otra ausencia fundamental en nuestra concepción en educación sexual integral y en nuestra propia formación. Profesoras y profesores que tenemos que empezar a pensar de estos lugares. Entonces, cuando hablamos de sexualidad, y vuelvo a Agarrate Catalina, lo que estamos proponiéndonos pensar es expresiones, representaciones de la cultura, mandatos que tienen que interrumpir otros mandatos fundacionales.
Por eso la resistencia, por eso la desobediencia de la que habla Sonia. Exacto. Porque hay que poder discutir esos argumentos. Ahora, esos argumentos no los discutimos solas. Exacto. No lo hacemos en soledad. Necesitamos el diálogo, la contrastación con compañeras, con compañeros que podamos ponernos a discutir estas cuestiones. No es de, ay, yo soy viva porque me di cuenta de esto y Claro. otros no tanto. Es el poder mismo que se cierra a la posibilidad, porque vos no estás nunca en esa foto. Está vos, ponele el sujeto, la sujeta que quieras a esa expresión. No estás en esa foto, y la sexualidad es el lugar de dominio más importante, porque la sexualidad, bajo esa forma han educado nuestro cuerpo. Y nuestro cuerpo quiere decir que entro a determinados lugares, que salgo de determinados lugares, que me visto de determinadas maneras. Está educado para gestualizar de tal manera, peinarme de tal manera, presentarme de tal manera. Exacto. Cumplir ciertos roles también. Claro, Exacto. claramente. Y hoy estábamos en un curso muy lindo que vamos a contar, que se llama La violencia de género en el ámbito intrafamiliar, que se está llevando adelante por la doctora Graciela López Gallardo, nuestra compañera Pilar Galende, que también le mandamos un beso. Y ahí había gente de todos lados, estudiantes, por supuesto, digo, no era casualidad, todas mujeres, ni un solo varón presente, ni un solo policía, una institución a la que se invitó también, porque es necesario, por supuesto, que se formen con perspectiva de género. Bueno, no había ninguno ni ninguna, pero bueno, fuera de eso, digamos, me pareció como interesante, y de hecho salió este contraste. Estábamos en el aula 205, para la audiencia que si no conocen, el aula de humanas en Olpam, tiene un mural hermoso, muy lindo, sobre los 3 lemas, digamos: educación sexual integral para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto seguro, legal y gratuito para no morir. Y pensábamos que, no sé cómo llamarle, ironía o no sé, que está ese mural precioso y que sin embargo la ESI no logra entrar a los profesorados en la Universidad Nacional de La Pampa. Entonces se planteaba cómo hace un profesor que egresa para tener las herramientas y después poder enseñarlo. Claro. Estamos dando algunos pasos. Sí, sabemos, por eso queremos que lo cuentes. Claro. Sabemos que es tu lucha. Sí, y que te acompaña. Sí, es compartida, sí. Siempre el espacio de la posibilidad nos seduce más que el de lo que no hay. Porque el listado de lo que no hacemos siempre es largo, y es cierto que es insuficiente. Pero la Facultad en sí de Humanas tiene desde el año 2011 la cátedra extracurricular de Derechos Sexuales Reproductivos. Al año siguiente la misma universidad crea el programa de Derechos Humanos. Es decir, que habría, me parece que habría como un cuidado institucional o una propuesta institucional de ir dando pasos, en este sentido. Los esfuerzos se van haciendo en la medida, lo que sí pareciera que a este esfuerzo institucional debemos acompañarlo más y mejor desde el esfuerzo de las asignaturas y desde el esfuerzo de las distintas carreras. También por ahí hay alguna diferencia entre una facultad respecto a otra. Claro. Pero en el ámbito de la Facultad de Ciencias Humanas, ese mural, por ejemplo, representa un esfuerzo importante de las estudiantes. La presencia, digamos, de ese mural es muy imponente en el aula. Y lo hicieron a raíz también de una capacitación en la que participaron en ese tema. Los centros de estudiantes tienen una secretaría en relación a cuestiones de género. En las cátedras empezamos a dar algunos pasitos. De hecho, yo les contaba hace unos momentos que en las asignaturas en las que estoy, la propuesta es que los estudiantes tienen que enseñar contenidos de matemática, física, química, biología, en donde ESI y derechos humanos transversalicen la enseñanza, ¿tá? Entonces hay que poder pensar por qué ese niño en la calle y qué relación tiene que ver con
la enseñanza de la lengua extranjera que estoy ofreciendo hoy. Y tengo que poder pensar el modo en que se distribuye en este sistema capitalista las riquezas para que matemática pueda atravesar esa lógica y poder pensar la existencia de los condicionamientos físicos y químicos del cuerpo humano para poder pensar, no sé, la anticoncepción más saludable que elijas con tu pareja. Es decir, poder ponernos en esa situación, dar ese paso, conocer la legislación. De hecho, las propuestas de trabajo siempre se atraviesan por la legislación vigente. De este modo transitamos por ley de salud mental cuando el tema lo amerita, o muerte digna, o bullying, o identidad de género. Es decir, tratamos de atravesar estas dinámicas y rápidamente las y los estudiantes se encuentran primero en una lógica de cierto desconcierto, pero inmediatamente, aunque cuesta, se pueden pensar algunas de esas estrategias. La cátedra tiene permanentemente, la cátedra de derechos sexuales tiene permanentemente actividades con invitadas, invitados, los directores de departamento se reúnen para trabajar en ese sentido, es decir que claramente en Humanas es una preocupación, una ocupación institucional. También es muy interesante que lo llevan, como lo trasladan fuera también del ámbito de la universidad y también lo llevan a la sociedad, por ejemplo, cuando trajeron a Lika Quinan, bueno, Sonia Sánchez, y ahora que vuelve a venir Sonia Sánchez, una forma de acercarlo también. Ahí hay una línea bien interesante, contemporánea de la universidad, que es la idea de extensión, que es cómo encontramos puentes entre problemáticas sociales y las líneas de trabajo y de investigación de la universidad para que no sea un proceso como de sordera social, ¿no? Y también la extensión está haciendo un camino, suponte, estos talleres de los que hablabas de Vale hoy, se inician desde este lugar, muy gratificante desde varios lugares. Primero porque nuestras alumnas y alumnos, nuestros estudiantes, se acercan a la escuela, que también esto es una cuestión que nos interesa fuertemente trabajar. Uno no puede comprender lo que no conoce. Exacto. Y si vos no comprendés lo que conocés, no podés intervenir. Entonces, acercarnos a la escuela, en el acercamiento con las escuelas y con las estudiantes advertimos estas dificultades en relación a problemáticas particularmente de conocimiento de su cuerpo, de los vínculos, de los modos en que se comunican. Empezamos con el trabajo de los talleres de educación sexual integral. A la par nos acompañan las primeras mamás con embarazos en riesgo, las acompañamos a la casa para hacer sus tareas, es decir, para sostener en una escolaridad unas trayectorias que venían vulneradas ya. Entonces, estar embarazadas y maternar fue una situación que pudimos acompañar desde la escuela. Esta mirada sobre la extensión es valiosa y ahora tenemos que dar un paso más, que es articular la extensión con la docencia, como para que vayamos haciendo este camino. La visita de Alika se hace en este sentido, las actividades de Sonia del año pasado, los talleres de educación sexual que hicimos con las estudiantes, las charlas de Pilar Galende con interrupción voluntaria, todo estaría apuntando a formarnos para formar, decimos, ¿no? Claro. Este es el nombre de nuestro PEU. Exacto. ¿Vos notás que ha habido un crecimiento desde que empezaron con este proyecto a la fecha de interés de los alumnos de las ¿sí? Sí. Varones y mujeres, mixto? Tal cual. Porque eso es importante, ¿viste? Sí. Que entender que no es una cuestión de mujeres solamente, ¿viste? De hecho, las problemáticas que abordamos nosotros las proponemos desde 3 puntos, ¿no? Desde lo biomédico, desde lo legal y desde la mirada del género, por lo que pensamos. Y no es una mirada descuidada en los varones, no. Es más, esta semana trabajábamos un poco preparándonos a la visita de Sonia, trata, prostitución, proxenetismo, y también hay un desconocimiento de esa situación de vulnerabilidad y de dolor. Entonces es imprescindible que se reconozcan, porque la mayoría de estas representaciones parecen personales, pero son culturales. Entonces, esta forma
que a veces llamamos capitalismo, patriarcado, que los encuentra a los varones en un lugar que no siempre son responsables de eso, pero que ameritan leerlo desde esa responsabilidad. Claro. Entonces se suman, sí. De hecho, uno de los últimos, creo que fueron talleres que plantearon de ESI, que se hizo en Exacta, se cursó ahí, asistimos con Ale, con mi compañero, que le mando un beso porque nos está escuchando, y creo que hasta superó las expectativas que tenían muchísima gente, llena el aula, completamente. Y las estudiantes, los estudiantes mencionan eso. Transitemos por este camino porque no lo conocemos. Claro, eso demuestra que hay un interés creciente. Bueno, y cuando vino Sonia, que fue también en las escalinatas de la UNPAM, había muchísima gente. Sí, recuerdo que en uno de los primeros programas que tuvimos también vino un compañero de la universidad. Sí, profesora de historia. Él también decía, ¿no? A través de la universidad yo empecé a abrir mi cabeza y a tener esta mirada de género y a entenderme y verme que estaba en un lugar que no me gustaba estar. Claro. Entonces, y realmente fue en la universidad con estos talleres que te hace un clic en la cabeza y te das cuenta. Entonces dice, él está recontra entusiasmado con estos talleres y lo dejó bien especificado. Exacto. Acá, estaba muy contento. Bueno, en esa línea hay que seguir trabajando. Exacto. Y esto es un desafío para, digamos, a las primeras que nos pone en el desafío es a las mismas profesoras. Claro. Porque uno está revisando permanentemente sus propias concepciones, sus propios miedos. ¿Tá? Porque esto no es que haya una receta por donde transitar, es revisar permanentemente la propia formación y de construir esos significados que realmente es claro, al momento de armarlo uno dice, pareciera que hubiera una ingeniería bien sofisticada en este sentido. Y te encontrás presa y vos misma, por eso es tan importante que tus mismas alumnas te puedan decir, pero ¿cómo? Si acá dijiste esto y esto, porque realmente es una construcción comunitaria en ese sentido. Y diaria, y en todos los aspectos, desde el habla, que siempre lo planteamos acá, y de hecho una vez dedicamos un programa al léxico, porque nos ha pasado que hemos estado en talleres o nos hemos escuchado en los programas y siempre hablamos en masculino, ¿no? Por ejemplo, todos, claro, y cuesta, ¿no? Desde ese lugar también cambiarlo. Por eso es una construcción constante y de estar pensando constantemente, ¿no? De desconstruirnos desde ese lugar. Está muy bueno eso. Sí. Bueno, vamos a cortar un ratito porque acá si no podemos seguir y meterle horas por Ariel. Nico ya está acostumbrado, pero Ariel bueno, si les parece vamos a escuchar un tema. Como siempre decimos, escuchen la letra. Se llama Poder Elegir. Tiene varias así artistas que participan. La Gross, Wendy Zulka, muy conocida también, Wendy Zulka, que se separó un poco de sus inicios. Escuchamos ese temita musical y después seguimos charlando con Chachi y con Laurita sobre ESI. Y canallas, nada nos para ni nada nos calla. Nuestras leyes están sin justicia y por eso nuestra vida está en juego. Situación que a nadie beneficia. Digo no, me niego yo. Ya no hay más tiempo para ser ilegal. Ya no hay más tiempo para ser desigual. Si juzgas inocentes, no me ves y mientes. Quieres castigar, esto no es para jugar. Pero soy yo quien sabe, soy yo quien da. Si quiero, si no quiero, cosa mía y nadie más. Yo quiero un futuro y poder elegir. Yo quiero un futuro y poder elegir. Esa noche sin querer sucedió y todo alrededor cambió, se transformó. Que si sabía, que si no, eso ahora ya no importa, eso ahora ya pasó. Al despertar una fuerza percibí
Me sabía acompañada, ya no sola me sentí, porque en pueblos y ciudades, cordilleras y mares, somos almas, somos calles, somos hermanas iguales. Decisión es vida y no hay nadie quien la mida. Queremos decidir para poder vivir. No está bien ni está mal, es mi libertad, es tu libertad, es la libertad. Mi cuerpo, mi vientre, mi decisión, mi mente. No sigo a quien miente, soy pez contra corriente. Sabemos escolher y quiero ser yo, necesito ser yo. Sabemos vivir, sabemos elegir. Yo quiero un futuro y poder elegir. Yo quiero un futuro y poder elegir. Yo quiero un futuro y poder elegir. Yo quiero Seguimos debatiendo desde la sororidad. Estás escuchando Feminismo sin Censura. Bueno, volvemos a Feminismo sin Censura. Antes de seguir, porque me vengo olvidando desde el principio del programa, les vamos a dar las vías de comunicación. Ya medio tarde, pero bueno, tenemos las páginas de Facebook de Colectiva Feminista Las Violetas y también la página de este programa de radio es Feminismo sin Censura. Son las dos páginas de Facebook. Si quieren también pueden mandar mensaje WhatsApp al 15 30 81 31. Ahora sí, dicho esto, nos interesaba, Chachi, además de, bueno, hemos estado hablando de la ESI, pero también queríamos que lo relacionemos y además invitemos a la audiencia a escuchar a Sonia Sánchez, que ya ha venido. Probablemente algunas de las personas que nos están escuchando del otro lado ya la conocen, ya la han escuchado, pero también sería interesante contar en el marco de qué programa me invitan a Sonia, quién es un poco Sonia y qué es lo que va a escuchar la gente cuando se acerque el 31. El convite se hace desde un proyecto de extensión universitaria que se llama Formarse para Formar, e involucra a las cátedras de residencia de la Facultad de Ciencias Humanas y de Exactas, Matemática, Biología, pensando en inglés, historia, geografía y las cátedras de las residencias del CREAC, con la idea de, en ese tramo final de su formación, generar eventos, encuentros para formarnos, para estudiar estas problemáticas. Para nosotros ha sido muy fuerte estudiar esto,
porque realmente hay argumentos teóricos valiosos, hay legislación para conocer. Es decir, la reflexión está siempre informada por argumentos de autoras y autores que nos ayudan a pensar en esta línea. En este caso, la línea de eventos es de militantes, como es el caso de Sonia. Sonia es sobreviviente de la explotación sexual. Después de la última feroz golpiza, logra sobrevivir a esa situación dolorosísima de su vida, y encuentra en esta mirada educadora que toma, en socializar su experiencia, en reflexionar sobre su situación, sobre la soledad en la que viven las putas, encuentra particularmente en ese lugar un espacio de repensar esa situación, pero además de educarnos, a quienes compartimos los distintos momentos. Sonia es autora de 2 textos que conocemos, a nuestras alumnas han leído. Una es Ninguna mujer nace para puta y La puta esquina. Anoten. En donde los 2 textos muy recomendables para leer, porque ubica a la prostitución y a la trata en el lugar real para convencernos de que eso no es un trabajo. Bajo todo punto de vista, y ese es el argumento central de su recorrido y de sus palabras, la explotación tiene todas las formas de sufrimiento, de dolor y de condena. Por lo tanto, en sus palabras transita quiénes son los que violentan, de qué modo lo hacen, cuál es el rol del Estado, cuál es el rol de los proxenetas, cuándo el Estado se vuelve proxeneta y con qué características, básicamente para ayudarnos a pensar su perspectiva abolicionista. Desde ambos textos y desde su propia palabra, el mensaje de Sonia es edificante, porque es doloroso en su experiencia, pero es educador. Y muy movilizante. Es muy movilizante, y así hemos invitado a nuestras alumnas y alumnos. No va a pasar desapercibida en la vida de las personas Sonia. Exacto. Podrá compartir sus argumentos, alguien podrá discutirlos, pero Sonia no va a pasar desapercibida por la vida de las personas. Así que el convite es a compartir el jueves 31, el próximo jueves, exacto, a las 15 horas, en las escalinatas de la universidad, Gil 353, en la calle, porque allí donde dice Sonia, donde la obligaron a prostituirse, de ahí tiene que salir el mensaje edificador, el mensaje educador del significado de la calle. Se llama así, Charla Pública a Cielo Abierto, Trata, Prostitución y Proxenetismo. Está básicamente orientado a todas las personas que tengamos ganas de entender qué sucede en términos de prostitución y de trata. Estudiantes universitarios, estudiantes secundarios, que hemos hecho contacto con profesoras y profesores. Sonia va a cambiar el modo de pensar de la prostitución, que como cambió las nuestras o profundizó los argumentos en los que estábamos. Exacto. Entonces el convite es a eso. Nadie queda igual después de escuchar a Sonia. Sí, importante que se sumen todes, ¿no? Las mujeres en los barrios, digamos, no importa si tienen o no tienen estudios, no se necesita nada para escucharla, es clarísima cuando habla. No tengan miedo de acercarse, porque por ahí, claro, a lo mejor nunca escucharon hablar de nada que tenga que ver con temática de género, nada que tenga que ver con prostitución, pero Sonia es muy clara, no les va a hablar con un vocabulario que no entiendan, al contrario, usa un vocabulario justamente y a propósito muy claro y movilizante, busca, digamos, a través del lenguaje, justo lo que hablábamos. Exactamente. Y rompe con un montón de barreras que nos hemos estado poniendo a lo largo de la vida. Hace un tiempo nosotras como las Violetas viajamos a 25 de mayo a encontrarnos con unas compañeras allí,
hablamos de varias cuestiones, ¿no? De varias temáticas de género, y entre ellas la prostitución. Y la mayoría de las mujeres no son reglamentaristas porque ellas como que recién se están formando en esto, pero sí tenían el 90% de las que estaban ahí esta postura de decir, no, la prostitución es trabajo, si ellas quieren, lo hacen porque les gusta, porque les parece bien, porque están trabajando. Entonces romper con eso, que es algo que nos vienen inculcando también, como decíamos, desde chicos, ¿no? Y esta doble moral de la que Sonia habla en su libro, de Ninguna mujer nace para puta, también trata de eso, ¿no? De cómo nosotras como mujeres nos ponemos en ese lugar de señalar a esa mujer que está en la esquina y sentirnos nosotras las señoras, y no nos damos cuenta que por ahí el mismo sistema patriarcal nos hace a nosotras transformarnos en esa puta también de la casa, porque muchas mujeres padecen estas cuestiones en su casa, son la puta de la casa, la puta del marido. Entonces reflexionar sobre eso también me parece que es súper importante. ¿Cómo hacer que nuestras hijas no sean las putas del futuro? Exactamente. Que es su planteo. Sí. Y también es interesante pensar que ella nos llama putas, no en el sentido despectivo, no habla así de sus compañeras ni de las mujeres, sino porque es el nombre que el patriarcado le ha puesto a quien sufre esa situación de explotación. Exacto. Entonces es bien interesante ese abordaje. Y esto que decías vos de abonar para que nuestras futuras niñas no sean las futuras putas, que nuestros futuros niños varones no sean futuros prostituyentes. Que aprendan a esto, de que el cuerpo de la mujer se respeta tanto como el de ellos, ¿no? También hacer mucho hincapié en eso, porque siempre nos pasa en muchas charlas que hemos tenido que siempre terminamos como educando a la mujer o a la niña, y eso no es así, ¿no? Decimos que la educación sexual es transversal a todos y a todas. Entonces, y es una deconstrucción cultural, como decíamos, por lo cual nos involucra a todos. Sí, siempre decimos, bueno, Sonia siempre lo recalca, si no hubiese hombres que pagaran por el cuerpo de esa mujer, entonces no habría ninguna mujer prostituida. Y en eso, viste, hay que hacer mucho hincapié. Hay que marcarlo fuertemente. Tal cual. Sí. Bueno, si les parece, vamos a escuchar un temita musical. Le voy a cambiar ahí un poco los planes a Ariel, que me pone cara de signo de pregunta. No, para cortar un poco con la charla, vamos a escuchar un tema y después vamos a compartir una entrevista muy interesante que trajimos a propósito para que Chachi escuche y sigamos dialogando un poquito sobre todo lo que tiene que ver con la ES y con las resistencias que hay y demás. Pero vamos a escuchar Tremenda Jauría esta noche, como para levantar hoy sábado de la tarde, y después seguimos.
entonces mándale al carajo. Mucho gin tonic, paliza todo trapos, sudo el mal de amores bailando. No vuelvo a casa sola, mi bici me guía. Madrid sobre ruedas, mucho menos fría. Domingos en el barro, resacas de espanto. Y a base de risas salimos del banco. Aunque prometas llevarme en tu coche, no puedes hacer nada que me convenza. Quiero bailar cumbia hasta que amanezca. La información es poder. Empoderate con nosotras. Ya vuelve Feminismo sin Censura. Bueno, escuchábamos recién a Tremenda Jauría, como para ponerle pilas al sábado, y les decíamos hace un ratito antes del tema musical, mientras estábamos charlando acá con Laurita y con Chachi, que vamos a compartir el audio de una entrevista que hace Sabina Berman a Juan, tiene un apellido extraño, Dabdo o algo por el estilo, pero le vamos a poner un poco el contexto. Esto se da en México, por empezar. El entrevistado es el líder del Frente Nacional por la Familia y tiene que ver con una iniciativa que surge en España, con una organización española, que busca evitar que, en palabras textuales de ellos, los gobiernos adoctrinen, según ellos, a los niños y las niñas, ellos dicen solo los niños, por supuesto, en materia de educación sexual, ¿no? Entonces, Sabina Berman, que es una periodista mexicana que tiene, por supuesto, perspectiva de género, invita a este señor y empieza a comentarle y a preguntarle de dónde surge esta iniciativa. Y todo el revuelo viene tanto en España y en México porque desde este Frente Nacional por la Familia llevan a lo largo de 22 estados de México un colectivo gigante, enorme, que va hablando sobre esto, sobre que la escuela adoctrina a través de la ESI y no sé cuántas otras cuestiones que ahora vamos a escuchar. Y queríamos compartirles algunas de las cosas, porque obviamente a través de la radio no se ven las imágenes, que dicen en el colectivo. Invitamos igual a que busquen el video en YouTube de Sabina Berman. Pero algunas de las calcos que tenían estos colectivos que viajaban a lo largo de México decían cosas como: los niños tienen pene, las niñas tienen vulva, que no te engañen, así, ¿no? Después, otra que esta es también fuertísima: dejen a los niños en paz, con mis hijos no se metan. Imagínense lo que generó en todo lo que fue México. Incluso decía Sabina Berman que hasta los partidos conservadores en México y en España repudiaron esto. Así que imagínense lo que fue. Una cuestión increíble. El video, les repetimos, está en YouTube. Es Sabina Berman, con B larga, entrevista a Juan Dabdo, se escribe, ¿sí? Vamos a escucharlo y después vamos a charlar un poquito de esto con Chachi. Vamos a hablar sobre tu camión, el camión de la libertad. ¿Por qué se llama el camión de la libertad? Porque está buscando la libertad de los padres a educar a sus hijos como lo establecen los tratados internacionales sobre derechos humanos, donde dicen que los padres tenemos el derecho a ser los primeros educadores de nuestros hijos. La educación que ahora se imparte, ¿te parece que atenta contra el derecho? Ah, claro. Claro, ¿Por qué? sí. ¿Qué dice esa educación pública? Bueno, porque, por ejemplo, en el caso particular ahorita que estamos hablando de la educación sexual, una educación basada en la genitalidad, donde básicamente lo que se hace es repartir preservativos a los chicos y a la chica y enseñarles cómo se lo ponen,
Hace 8 o 9 años le decíamos al subsecretario de Prevención de Enfermedades que no hay un país en el mundo que haya detenido los embarazos adolescentes a base de preservativos. Y también habla de la diversidad sexual. Sí, en cuanto a la ideología de género, más que por la diversidad sexual, ¿verdad? ¿Cuál es la diferencia? La ideología de género establece que la persona no nace hombre ni nace mujer, sino que la biología no cuenta, aquí lo que cuenta es lo que cada quien siente. No, bueno, no, la ideología de género, lo que ustedes llaman ideología de género, no dice eso. Dice que nacemos hembras y machos y luego elegimos identidad. ¿Cuál es la actividad sexual que tenemos? Que podemos haber nacido mujer y decidir que queremos hacer nuestra vida sexual con otra mujer. O con, y los hombres pueden hacerla con otro hombre o con una mujer. Y que también está dentro de los derechos civiles cambiar de género. Los changos bonobos son heterosexuales, homosexuales, bisexuales, transexuales, toda la especie. Sí, ahí a mí me preocuparía que nos comparáramos con especies animales, ¿verdad? Como que retrocedemos, ellos no tienen la Pero inteligencia. Entonces no hablas ni la de naturaleza. Sí, la naturaleza del ser humano, cada animal, cada ser vivo tiene su propia... Según la naturaleza humana es ser hombre o mujer y no hay otras posibilidades. Sí, así nacemos. Y heterosexuales y vivir en familia. Exactamente. De papá, mamá, y todo lo demás, ¿qué sería? Bueno, aquí hay que distinguir entre lo que es la familia y las estructuras familiares, porque hay gente que me dice, entonces, oye, ¿una madre soltera no es familia? Digo, no, claro que esa es una familia. O sea, es una familia incompleta, el tipo se largó. Es una familia incompleta. Incompleta, porque le falta el padre, ¿verdad? Y una familia que sea, por ejemplo, un señor y 2 esposas, ¿qué es? Una familia más que completa, o sea... ¿Se pasó? ¿Se pasó? ¿Sí? Sí, no, sí. O sea, no se está contemplando... ¿No está bien un señor y 2 señoras? No. Entonces la Biblia está equivocada, o sea, Abraham, el de la Biblia que tenía 2 esposas, o Jacobo que tenía 2 esposas, o el rey David que tenía como 100 esposas, Abraham tenía ¿estaban en pecado? Mira, yo no me quería meter en la parte religiosa, pero lo que tenía... Pero es que no entiendo la postura. Sí. Porque la familia, papá, mamá, hijos, es una cosa muy reciente, del siglo XVII para acá. No, bueno, mira, yo creo que es mucho antes, porque precisamente la Declaración Universal de los Derechos Humanos habla de que la familia es la célula natural y fundamental de la sociedad. Y es natural porque todas las familias surgen de la relación natural entre un hombre y una mujer. Todos venimos de ahí, nadie viene de otro lado. Pero, por ejemplo, ¿los musulmanes viven en pecado cuando tienen 4 esposas? Pues yo no sé qué les diga su religión, porque no conozco el Islam, ¿verdad? Les dice que así es. Bueno, entonces... Pero entonces, tú dices que culturalmente debemos ser así, pero no, la palabra natural es lo que... ¿Sabes? Yo me dedico a escribir. Sí. Entonces, cuando oigo natural y oigo los argumentos... me sale totalmente sobrando. Oigo que estás pidiendo que seamos culturalmente católicos. Es lo que... y que el Papa sea el presidente de México. Muy bueno. No, pero sigamos adelante con el asunto semántico. Dice el camión, dejen a los niños en paz. ¿Quién nos está tocando a los niños? Los curas pederastas. Mira, ¿Sí? pues yo no conozco, no sé si tú conoces algún cura pederasta. Muchos. Sí, bueno, muchos. Acá pero estuvo fíjate, Francisco Apien, nos dijo que más o menos el 30% de los curas son pederastas. que no me vengan ni con esos Y el cuentos. 60% yo son no reto homosexuales. que me diga cuáles son ellos y yo mismo lo ayudo a meterlos al bote. Pero cuando Yo dices te dejen digo- a los niños en paz, ¿te refieres a los curas pederastas? De ¿O a ninguna quién? manera, o sea, ¿A quién? yo no conozco a ningún tal cura pederasta por lo pronto, ¿verdad? Yo sí. Si aquí, bueno, vamos, y o sea, más he visto en el periódico. vamos a meterlos a la cárcel, o sea, sean cardenales, Así sean es. obispos, lo que sea. Pero, ¿quién Pues, dice? Dejen a los niños en paz. ¿Quién los está tocando a los niños Bueno, mexicanos? aquí en la educación que está dando, por ejemplo, el gobierno a través de una cartilla de derechos sexuales, ¿verdad? Con esta cartilla de derechos sexuales para adolescentes y jóvenes, de entrada, por ejemplo, no existen los derechos sexuales. No hay ningún tratado internacional sobre derechos humanos que hable de derechos sexuales. Ni los adultos tenemos derechos sexuales. Y luego, además, es un absurdo que mezcles información sexual entre adolescentes y jóvenes, porque adolescentes son de 10 a 19 años y jóvenes son de 20 a 29. O sea que la Secretaría de Salud le está dando la misma información a una niña de 10 y a una joven de 29. ¿A una niña de 10 le hablan de sexualidad? No, de la misma información que a una joven de 29, esa es la diferencia. O sea, no estamos en contra de la educación sexual,
sino que cada una debe ser administrada esa información de acuerdo a la madurez de la ¿A qué edad deberían los niños? ¿A los 25? Yo creo que ya no son niños, ¿verdad? Ahí lo que tendrías que hacer es que puedes empezar de los 10 años, pero darle la información básica que sea comprensible a esa edad de madurez. ¿Sí? ¿Y crees que no es así lo que está sucediendo? No, bueno, cuando me dicen que a la de 29 le dice lo mismo, yo creo que alguien está fuera de sentido, ¿verdad? Es perverso, dice el camión, decirles a los niños que desde los 10 años pueden tener sexo con adultos y abortar. ¿Eso quién les dice? Te voy a decir lo que dice la cartilla de derechos sexuales. Este es uno de los 14 derechos sexuales que manejan ellos. Le dicen: tienes derecho a decidir libremente con quién o quiénes relacionarte eróticamente. O sea, a una niña de 10 años le dices eso. ¿Tienes tu derecho a relacionarte con quién o quiénes tú crees que le están incitando a que se meta con un adulto? Pues con quien quiera, no le pone límites, con quien quieras. O sea, así se lee, ¿verdad? Ahora dice, tienes derecho, a ver, ¿por dónde está acá, verdad? Derecho a la igualdad, ¿te gusta eso? Sí, yo creo que definitivamente sí. ¿No crees que los padres son los que mandan en las familias? Bueno, ¿Los papás? Sí, claro, pero no, habría que definir entonces qué es igualdad lo que están tratando de decir ellos, ¿verdad? Ya me latía que tú no estás de acuerdo con eso de que las mamás y los papás fueran iguales. ¿Por qué? No sé, porque me suena muy patriarcal lo que dices. Pero sigamos. No, bueno, ¿Qué les dicen? Mira, por ejemplo, dice, tienes derecho a decidir de forma libre sobre tu cuerpo y tu sexualidad. O sea, decidir por tu cuerpo, este es el lema de las feministas pro-choice, ¿verdad? O sea, yo tengo derecho a decidir sobre mi cuerpo, o sea, eso significa que tienen derecho a decidir si abortan o no abortan. Y yo creo que... Dentro de los primeros 2 meses. De los que sean, o sea, yo creo que eso es un tema de carácter moral que nos corresponde a los padres enseñar a los hijos, no al Estado. O sea, el Estado debería enseñar la parte biológica, la parte anatómica de la sexualidad humana, y la parte moral nos corresponde a nosotros. Entonces, tú dices que les digan a los niños, solo niñas con niños, o que no les digan de eso, nada más les enseñan biología. No, que le digan lo que es la naturaleza. Lo que normalmente, la naturaleza manda es que para mantener la procreación de la especie, para mantener la vida de la especie, es la relación hombre-mujer, ¿verdad? Ah, eso es lo que dice la naturaleza. Yo no es que eso no tiene nada que ver con la biología real. Entonces, pues en cada generación hay un 10% de gente homosexual, haya leyes o no haya leyes. Fíjate y sabes una cosa, hay 115 especies donde está detectada la homosexualidad, así que no veo el uso de la palabra natural. Sería más claro decir, la religión católica dice, porque meter la palabra natural es un engaño. No, de ninguna manera, porque, o sea, si tú ves el cuerpo, si yo me desnudara ahorita, ¿qué vas a ver? Un hombre, ¿no? No vas a ver. Pero no voy a ver que te tienes que relacionar con una mujer. Por eso, físicamente. Eres hombre o mujer y ya que haces con tu sexualidad es otra cosa, ¿verdad? Ah, bueno, entonces estás de acuerdo en la homosexualidad. Bueno, cada quien puede vivir su vida como quiera. Sí, estás de acuerdo. Nosotros comentamos que cada quien tiene derecho a vivir su vida como quiera. Incluso le decimos que nadie tiene derecho a meterse en la recámara de nadie. El problema surge cuando nos quieren imponer como forma de vida a nosotros su estilo de vida. Dices acá, les dicen a las niñas que pueden abortar, ¿no? O sea, es lo que te evita, ¿verdad? Una pregunta, ¿no te parece justo que si estuviera prohibido el aborto, pues también la eyaculación precoz estuviera prohibida? En la Biblia, a Onán lo matan por haber eyaculado fuera. Pero digo, dando y dando. Sí. O sea, si las mujeres las van a encarcelar, como las están encarcelando en la mitad de la República por abortar, ¿estás de acuerdo que a los hombres que eyaculan fuera de la vagina de una mujer deben ser asesinados? ¿Quién dijo eso? ¿Asesinar a las mujeres? Porque ¿quién ha dicho que las mujeres las van a asesinar para abortar? Es una iniciativa que yo tengo. Sí, pues también. Sí, porque me parece muy injusto. Me suena absurdo, ¿no? O sea, matar a una persona. Matar a una persona por eyacular. Te voy a decir mi base. Sí. Mi base es que es simiente de Dios. Podrían ser seres humanos. Y otra cosa muy importante, en la Biblia, a Onán, el onanismo, la eyaculación fuera del útero, se llama onanismo por Onán. En la Biblia, Dios lo asesina a través de
los hijos de Jacobo. Entonces yo creo que lo debíamos... Mira, la Biblia también dice, no juzguéis y no seréis juzgados. Ahí yo creo que hay que dejarle las responsabilidades a Dios y que decida qué hace con esa persona, ¿verdad? Porque el único que sabe qué hay en el corazón de las personas ¿Y por es qué Él. no haces lo mismo con respecto a la homosexualidad? Que cada quien decida. No, yo no estoy de acuerdo. Que nos enseñen en la escuela que la sexualidad es diversa y que... Pero y ¿por qué que cada quien decida. ¿por qué nos tienen que venir a decir cómo educar a nuestros hijos? O sea, si ellos quieren vivir su vida como ellos quieren, perfecto, lo respetamos. Se nos acabó el tiempo. Me voy nada más a la última frase del autobús. Dice, en educación, biología, no ideología. En eso sí estamos absolutamente de acuerdo. Solo que nuestras informaciones sobre la biología son distintas. Las mías son Darwin, son los biólogos que están en el campo. La tuya no sé de dónde la sacaste. Pero te agradezco mucho. Creo que debemos tener más pláticas públicas, los que pensamos de una manera y de otra manera. Porque tenemos mucho para decir y nada para callar. Quédate escuchando Feminismo sin Censura. Bueno, estábamos riéndonos recién, escuchando cómo... Sí, por momentos queríamos llorar, después también nos reíamos. Bueno, escuchando a Sabina Berman y cómo interpela todo el tiempo a Juan Dabdou, tengo que decir ese apellido muy complicado, y cómo trataba de contraargumentar, utilizando sus mismos, ¿no?, los argumentos que él mismo proclamaba. Y aparte hacían una mención muy interesante de la iglesia, ¿no? Digo, que bien interesante el planteo para pensar. Por un lado, las fortalezas de los argumentos, ¿no? Claro. Desde qué lugar se enuncia la naturaleza compartida por la humanidad, como si esa concepción de naturaleza no fuera ideológica, claro, que es lo que ella rápidamente le advierte. Y esto es bastante frecuente. Cuando los pensamientos, los argumentos se alejan de la media normatizada, eso es ideología, eso es adoctrinamiento. Como si el pensamiento de derecha, por llamarlo rápidamente, o de conservador, no es visto del mismo modo. Claro. La ideología es de los otros y las otras que piensan distinto de mí, cuando además Juan se para en una concepción, me animaría a decir, frecuente. Sí. Que justamente en eso radica la importancia de echar luz sobre estas cuestiones y poder explicitarlas y discutirlas. Exacto. Porque inclusive la entrevistadora echa mano sobre muchísima información para discutir. Sí, sí. Han visto que lo interpela desde sus propios saberes religiosos, filosóficos, políticos. Esta cuestión de... Y lo que más me preocupa, porque también tiene que ver con lo que enseñamos en clase, esta concepción que el pensamiento científico y el modo en que las disciplinas se han constituido no son neutrales. Claro. También él se para en una concepción biologicista, que es de fuerte ideología hegemónica. Ya le asumo a la ideología que es irreflexiva, que es hegemónica, que nos coloniza el pensamiento. Entonces, instala como argumentos que probablemente hasta nosotras en algún momento hayamos escuchado, muy fuertes respecto a la condición de normalidad en relación a la genitalidad y el sexo como construcción cultural binómica, varón-mujer, lo que además trae a la par otro argumento que es bien interesante para mirar, donde hay un binomio, suele el primer par del binomio pesar sobre el segundo, varón-mujer, y establecer una jerarquía. Y otro argumento fuerte que para mí se cuela en esto, que necesitamos esclarecer, es la idea, en esa matriz de la que hablábamos hoy, de heteronormatividad. Entonces, desde allí se desprende familia. Claro. No hay otro modo de pensar la familia que no sea en ese binomio, inclusive hasta un nene y una nena, como en la vieja descripción. Cuando discutíamos los contenidos curriculares, no hace mucho, la reforma de la ley federal en los 90, la iglesia, o al menos, no me gusta generalizar, digamos, algunas
espacios institucionales con capacidad de decisión cuestionaron fuertemente el concepto de familia que se instalaba desde los diseños, porque no es más ni heteronómica ni monoparental. Y no por eso pierde la condición. Nuestras niñas, nuestros muchachos y muchachas en la escuela están con sus madres, con sus abuelas, con sus dobles madres, con sus dobles padres. Y lo que reúne es el vínculo, no la condición de heteronormatividad, pero está en esa matriz. Por eso cuando hablamos de estas problemáticas tenemos que poder leerlos en contexto sociopolítico. Esto nos supera en el sentido de que aunque parezca que lo dice Chachi, Laura, Luna, son construcciones culturales bien fuertes. Y nos escuchamos, nos encontramos escuchándolas con mucha frecuencia. Un colectivo que atraviesa un país contraargumentando respecto a, miren el poder de la palabra, ¿sí? Y el poder de un diseño curricular y de una escuela que dice, eduquemos en esa línea. Entonces, cuando decimos que la escuela no sirve para nada, y que es inocua, y que es ingenua, no. Saben de mi confianza en la escuela, saben de mi confianza en la posibilidad del ejercicio de docentes, de profesoras y profesores. También saben de mi cuestionamiento permanente al Estado, que se vuelve sordo frente a algunas cuestiones. Es muy fuerte la escuela como espacio de posibilidad, ¿sí? Ya que un colectivo de estas características necesita salir para contraargumentar. Es una buena señal que estemos transitando por este camino. Exactamente. Bueno, si les parece vamos a compartir un temita musical y ya vamos llegando a la última parte del programa. En un ratito nos vamos a despedir, llevamos como 2 termos de mate, así que vamos a compartir un tema de Alerta Pachuca y en un ratito volvemos. Con los disfraces del querer, llama. Cierre los ojos por el espacio, volaré. No me sueltes. Llevar por el eco de las sensaciones y así sumergirme en la profundidad donde nadie ha visto y todo puede ser, donde todo puede ser. Me dejo llevar por el eco de las sensaciones profundidad donde nadie ha visto y todo puede ser, donde todo puede ser. Me dejo llevar.
casi ni se ve. Información es poder. Empoderate con nosotras. Ya vuelve Feminismo sin Censura. La vida te lleva por caminos que ni te imaginas. Bueno, llegamos, como les decíamos, al último segmentito de Feminismo sin Censura aquí por Radio La Tosca en la 95.1. Antes de irnos tenemos algunas cositas para recordar. Primero te vamos a pedir, Chachi, que recuerdes y volvamos a invitar a la audiencia a escuchar a Sonia Sánchez. Repetinos la invitación. Jueves 31 de agosto, 15 horas, Gil 353, en las escalinatas y en la calle, en el frente de la Universidad Nacional de La Pampa. Exacto. Clase a cielo abierto, trata, prostitución, proxenetismo, a cargo de Sonia Sánchez. Invitación para quien sienta que quiere, puede interpelarse y ayudar a pensar estas problemáticas. Vengan, porque Sonia les va a llegar desde un lugar muy movilizador. Exactamente. Bueno, además queríamos contar una buena noticia. Hemos charlado, ha sido un poco variado el programa, buenas y malas, un poco de todo. Primero contarles que dentro de las buenas noticias que ha sucedido a lo largo de esta semana, comenzó en Rosario la cátedra sobre aborto en la Facultad de Medicina, lo cual es un paso, como hoy contaba Chachi, bueno, se van dando pequeños pasos. Exactamente. Se dio la clase inaugural de la materia electiva, el aborto como problema de salud pública. Tuvo una gran repercusión, asistieron muchísimos y muchísimas estudiantes, así que celebramos esa buena noticia. También, sí, se está dando aquí en la ciudad de Santa Rosa, lo dijimos hace unos segmentos atrás, un curso que se llama La violencia de género en el ámbito intrafamiliar, que está a cargo de Graciela López Gallardo, que ya lo hemos escuchado, las Violetas también tuvimos la oportunidad de tener una charla con ella, también estuviste, Chachi. La verdad que tiene muchísimo para contar desde su experiencia de trabajo en la red en la red del Fonavi. Así que bueno, invitamos también a que se sumen, porque si bien hoy fue el primer módulo, tiene 6 módulos, se puede faltar a uno, así que aún están a tiempo de sumarse. Pueden contactarse con Pilar Galende o con Graciela López Gallardo, con alguna de ellas dos, las dos están en Facebook para poder sumarse y no perderse este curso, que es abierto para todos, los precios son realmente accesibles, y además algo interesante es que Graciela destaca que todos los profesionales y todas las profesionales que participan, el equipo, digamos, capacitador, son locales. Le gusta a Graciela resaltar a quienes tenemos en la provincia de La Pampa, y no pensar que por ahí los profesionales tienen que venir siempre de lejos, de Buenos Aires o de otros lugares. Así que eso también muy interesante. No sé, Laurita, si tenés algún saludito que quieras compartir. No, agregar a este curso, a la invitación, ¿no? De pensarnos
desde la sororidad que siempre decimos acá. Lo interesante de este curso es que nos enseña a cómo actuar ante una situación, cómo ayudamos a una mujer que está dentro de una violencia en la familia, cómo hacemos para ayudarla a ella, a sus hijos, que es una cuestión de todas y todos, todos podemos hacer. No se trata solamente de profesionales que pueden hacer algo al respecto a esto, ¿no? Creo que lo interesante de este curso es eso, ¿no? Que todas y todos podemos hacer algo en relación a esta cuestión a este tipo de violencia. Porque por un tiempo, no muy lejano, la violencia dentro del seno familiar siempre fue una cuestión vista como algo privado, tal cual, ¿no? Nadie se metía porque no era un problema de la familia, privado, quedaba entre las paredes, y esto no es así, hay que romper con ese cerco, y es importantísimo entender que tenemos mucho por hacer y que podemos salvar incluso hasta vidas, ¿no? Haciendo intervención en estos casos. Sí, y justamente este curso primero había sido pensado para equipos de salud solamente. Y bueno, empiezan a compartir a través de las redes sociales, llamando para que la gente se acercara, en realidad específicamente para equipos de salud, quienes trabajan en el área de salud, y hubo un llamamiento, una necesidad de otros sectores que empezaron a preguntar si podían acercarse, si era solo para equipos de salud, y se decidió abrir la convocatoria, y les decíamos hoy, habían estudiantes, habían algunas personas del área de salud, lamentablemente pocos y pocas médicos y médicas, eso lo decía Graciela, aún cuesta que los médicos y las médicas se interesen por la temática de la violencia de género en el ámbito intrafamiliar, pero como vos también decías al principio, que también no había ninguna persona del área de seguridad, o sea, nadie. Policías, que son los que deberían, más que ellos, incursionar en esta cuestión, ¿no? Porque sabemos bien y hemos acompañado muchas veces a hacer denuncias en materia de violencia, y nos hemos encontrado con gente que realmente te da escalofrío, sí, decir cómo no tiene una preparación para estar en este lugar. Que es mínimo lo que deberían tener, ¿no? Una exactamente. Bueno, así que invitamos a esto. Y ya nos vamos a empezar a ir de a poco. Si quieren agregar algo más, Chachi, algo que quieras comentar antes de irnos. Un gusto compartir. Un gusto tenerte, la verdad. La tarde acá. Y continuar con esta convicción política y esta responsabilidad que implica pensarnos en una sociedad más democrática. Exactamente. ¿No? Que estemos mejor incluidas, mejor vinculadas y que finalmente va a ser el modo de vivir con mejor ejercicio de los derechos. Bueno, y para cerrar vamos a decir que Laura Mercado está en los estudios Pampa Libre, Luna, quien les habla, está en los estudios Pampa Libre, en Radio La Tosca, en Santa Rosa. Chachi Di Franco está con nosotros acá, y quien no está todavía es Santiago Maldonado. Así que vamos a compartir un rap que ya hemos traído, pero que es potentísimo, movilizante. Todavía no sabemos de quién es. Cuando sepamos la autoría la vamos a compartir. Seguimos sin saber dónde está Santiago Maldonado, así que vamos a escuchar un rap dedicado justamente a la desaparición y a las ganas de que aparezca Santiago. Queremos vivir libres como mapuches, como lo hacían nuestros antepasados, en paz y en armonía con nuestros ñen mapu, antes de que lleguen los wincas. ¿Qué es el terrorismo para usted? Quisiera saber, porque en las noticias usted puede creer lo que le den y quiere formar una opinión para ganar una discusión, porque su vida no tiene acción. Quiere pensarse bajo control, pero no chabón. Le suministra respuestas quien está evitando cambios rotundos. Si no está pasándole nada, será que no es tan peligroso este mundo, pero no le alcanza y tiene que pensar que las desgracias están por llegar. Casi que sueña que pueda pasar. Soldados sin una guerra que pelear. Muchas de Vin Diesel, muchas de Van Damme. A mí me da risa tipo Jackie Chan. Pensás que sos guapo y que te la bancas. Comentas en diarios y ahí te quedas. Ridículo estímulo y te deja quieto. Que mierda, vas a contarle a tus nietos tu vida de mierda. No habrá quien la escuche, pero mucho le pasa al pueblo mapuche. Prácticamente tienen secuestrada a la comunidad, ¿no? Es algo inédito. Para nosotros es una violación clarísima de las leyes vigentes hasta ahora, que no se permite el desalojo a una comunidad mapuche en su territorio ancestral. Es algo que nos violenta tremendamente.
Hubo represión toda la semana mientras se reclama por Jones Walla, el líder mapuche que está detenido hace un mes después de que Macri esté con Bachelet. Hay pedido de extradición a Chile que ya fue declarado irregular. Macri con Bachelet hablan del tema así de sencillo y lo van a arrestar. A Jones Walla el otro día, qué gobierno de porquería, tierras es lo que querían. Benetton tiene más garantías, que es lo que nos enseñaron en la escuela, que la conquista del desierto fue buena. No fue una conquista, fue una masacre que sigue ocurriendo y hace correr sangre. Te van a decir que estos son chilenos y esos argumentos son lo menos. Tramposas las formas que juegan los diarios. No se piensa así pueblos originarios, lo dice la Constitución que revienten. Estos pueblos son preexistentes, pero no les importa la información, tampoco respetan la Constitución. Fíjate en los diarios, son un papelón. Fíjate que dicen Clarín, La Nación. Actos terroristas, ya ni trucos nuevos. Terror al gobierno, ese sí que da miedo. Es el plan, meten miedo para empresas, todo para el pueblo. Cero, pensas mal, sentís menos, gana nadie, pierde el pueblo. Es el plan, meten miedo para empresas, todo para el pueblo. Cero, pensas mal, sentís menos, gana nadie, pierde el pueblo. ¿O acaso no ves que lo hacen de nuevo? Los mismos de siempre, prenden todo fuego. Las mismas familias que nos arrinconan. Ayer masacraban, hoy gestionan. Eran asesinos, hoy son empresas, pues no dan la cara, andan en esa. Benetton, Lewis y cuánto poder. Siempre hay una empresa que puede esconder, que son unos pocos que nos tienen miedo. La fuerza aparece cuando se une el pueblo. No pueden frenarnos, quieren dividirnos, somos el poder. Solo hay que unirnos, el pueblo mapuche es un pueblo más. Tenés que bancarlo desde donde estás. Te van a decir que violan la ley, pero vos fíjate qué mundo querés. ¿A causa hace falta que te explique esto? En serio ya se me está haciendo molesto. Es increíble que alguien los escuche. ¿Pensás que la culpa es del pueblo mapuche? Hoy los reprimen en su territorio. Gendarmes mapuches golpeando a los propios en una casilla. Los encerraron, colchones, frazadas, todo les quemaron. Vos viví tranquilo con lo que te queda. Sos tan cobarde, hacé lo que puedas. Así están las cosas, presente feroz. Así está el futuro, pues vienen por vos. Es el plan, meten miedo para empresas, todo para el pueblo. Cero, pensas mal, sentís menos, gana nadie, pierde el pueblo. Es el plan, meten miedo para empresas, todo para el pueblo. Cero, pensas mal, sentís menos, gana nadie, pierde el pueblo. Y ahora un desaparecido, ¿entendés? No es un detenido ni prófugo, ¿ves? Desaparecido te suena quizá, a ver si con esto al fin te despertás. Él no era mapuche y se movilizó, en la represión desapareció. Buscan la nacional desaparecido, fíjate que no habla del operativo, tampoco habla de los mapuches. La nota se fue de las manos, la represión chota. Pasaron 2 días y nunca volvió. A Santiago Maldonado ya no se lo vio. Macri basura, vos sos la dictadura. No era tan exagerada esa etiqueta tan oscura. Quizá no te importe, pues pasa en el sur. Cuando sea en tu ciudad, cambia la actitud. Por eso nosotros exigimos la libertad, loco, Huachafe, Facundo, Jones Walla. Es un preso político mapuche, está preso por luchar por nuestro pueblo. Marichihuahua. 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 Es el plan, meten miedo para empresas, todo para el pueblo. Cero, pensas mal, sentís menos, gana nadie, pierde el pueblo. Es el plan, meten miedo para empresas, todo para el pueblo. Cero, pensas mal, sentís menos, gana nadie, pierde el pueblo. Seguimos debatiendo desde la sororidad. Estás escuchando Feminismo sin Censura.